Cali, ¿querés que hagamos una breve presentación de lo que vamos a abordar hoy? Dale. Eh, bueno, con Cali pensamos que hoy sería bueno hacer una clase de repaso, un poco pensando en lo que fuimos abordando durante las 4 unidades, digamos, en el transcurso de este cuatrimestre, pero también pensando en cómo ustedes lo pueden de alguna manera anclar con el trabajo que van a entregar la semana que viene. Más pensando, ¿no?, en este parcial domiciliario, en qué conceptos, en cómo reflexionar, cuáles son las decisiones que ustedes tomaron también para que por ahí si hay alguna pregunta que les surge con alguna duda o algo por el estilo, y pensando también en que cada punto del parcial domiciliario también está justamente vinculado a un marco teórico específico, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué hace referencia? Y para eso, Cali tuvo una muy buena idea. La verdad que, bueno, Cali, Yo hay me que estoy decir, arrepintiendo, a esta altura empezamos, pero bueno, no importa. hay que decir, viste, que no siempre se nos ocurren cosas piolas, pero bueno, que era un poco, digamos, comentar un proceso de montaje que tuvimos, digamos, conjuntamente con En los ojos de la memoria, un largometraje documental que fue financiado por el Inca, y con Cali hicimos equipo de montaje, que estuvo muy bueno, por varios motivos que después vamos a ir desandando para no hacer spoiler, para poder ir mirando un poco las secuencias y no solamente contarles qué pasa, qué se ve, sino un poco también sobre lo que tiene que ver con el detrás, ¿no? Un poco hoy cuando comentábamos y hablábamos sobre esto hace un ratito con Maxi, hablaba de eso, ¿no? De la riqueza por ahí de los procesos. Y bueno, ustedes tienen una riqueza en el proceso de haber realizado durante este tiempo el trabajo final, digamos, con el cual van a tener que hacer la vinculación con el marco teórico. Entonces, en función de eso, bueno, usamos como ejemplo, digamos, el material que hicimos en forma conjunta, y bueno, de esa manera pensar y anclar estos conceptos para que ustedes también nos ayuden a ver qué es lo que observan, qué es lo que sucede ahí, ¿no? Y antes de meternos por ahí profundamente en estas instancias de ejemplificación, nos parecía bueno como abordar conceptualmente muy por arriba, porque ustedes ya tienen los mapas conceptuales de cada texto, pero sí por ahí pensar básicamente sobre qué cosas estuvimos trabajando en cada una de estas unidades, ¿no? Porque cada una está vinculada y nos lleva a otra cuestión más profunda que tiene que ver justamente con el montaje y con la edición. Vamos a poner estos dos términos que me parece que son importantes. A modo así muy, pero muy macro, antes después de meternos puntualmente con la ejemplificación y demás, quería comentar que, bueno, por ejemplo, en la unidad 1, uno de los elementos que más nos permitió razonar y reflexionar a partir del texto de Ana Pascal y del texto de Lucía Torres, era sobre esta cuestión, esta diferencia que hay entre los dos conceptos que abordan la cátedra y que lo denominan a la cátedra, que es montaje y edición, ¿no? ¿Qué decisiones implica el montaje y qué decisiones implica la edición, ¿no? ¿Qué tiene que ver un término con el otro? Y bueno, un poco Ana, a partir de su reseña de Pinel, trabaja justamente estas dos definiciones y estas dos diferenciaciones. Lo que hace Lucía, digamos, Torres, a partir de su texto, ¿no? Es ver cómo esta cuestión del corte se va, digamos, va variando, se va transformando, digamos, el corte en el montaje va variando y se va transformando a partir de lo que sucede con las nuevas tecnologías, desde el fílmico hasta el software de edición, o podemos también decir también ahora las aplicaciones de celulares, que es lo que nos permiten estas tecnologías en función del corte, ¿no?
Y un poco la primera pregunta tiene que ver justamente con esto. ¿Cuáles fueron las decisiones que ustedes tomaron a nivel narrativo y discursivos que tienen que ver con el montaje? ¿Y qué decisiones de recursos, digamos, técnicos, entre comillas, tuvieron que tomar en función de la edición? Digo esto porque por ahí puede, ¿no?, ser como, bueno, a ver qué implica. ¿El corte es solamente cortar? ¿O cuáles son las otras decisiones que hay que tomar en cuenta y que han permitido, digamos, de alguna manera todo este proceso que vienen haciendo desde el primer trabajo hasta en poder, digamos, de construir algunas cuestiones en el hacer, ¿no? Entonces, que bueno, a ver, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué lo decidieron de esta manera? ¿Cuál es la duración que tienen esos cortes? Porque todo tiene que ver, digamos, con decisiones, no es algo que quedó azarosamente así, sino que ustedes, de alguna manera, lo trabajaron y lo decidieron de esa forma. De hecho, por ejemplo, podemos vincular algo que dice al final en su texto Lucía, que dice, bueno, ok, está el tema del corte, ¿no?, que es sumamente importante y nos permite poder trabajar la cuestión del montaje y la cuestión de la edición. Pero ¿qué pasa cuando un plano, o sea, estos cortes empiezan a tener un vínculo, una relación entre sí, un nexo? Y ahí pasamos a la unidad 2, donde nosotros trabajamos la puesta en serie, en función de 3 conceptos básicos, que son la puesta en escena, la puesta en plano y la puesta en serie, que Luchi muy bien la definió en el último encuentro que tuvimos todos juntos, ¿no?, con formas muy sintéticas, lo pudo definir muy bien la diferencia entre estas 3 instancias, y también vimos, en función de otro texto, en este caso mencionábamos a Cassetti y De Chio, pero con el otro texto de Manovich, también vimos qué pasa justamente porque algunos trabajos también lo exploran, con el montaje vertical, ¿no? ¿Qué sucede? Ya no pensando solamente en forma horizontal, es decir, un plano detrás de otro plano, sino qué sucede cuando nosotros empezamos a superponer capas para conformar un plano. ¿Qué sucede internamente con la imagen, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el tema de la construcción nuestra, de nuestra manipulación en ese sentido? ¿Qué sucede también con la puesta en serie a nivel horizontal? Todas estas cuestiones son como para que las vayan pensando y como que las vayan estructurando en función de sus propios hacer. Luego, en función de esto, también dijimos, bueno, más allá del nexo, ¿no?, en la puesta en serie, en qué sucede con esto de montaje horizontal, montaje vertical, ¿qué pasaba con las relaciones espaciales y temporales? Que también hubo toda una clase, hay todo un mapa conceptual, qué pasa, cómo construimos continuidad en ese sentido, cuáles son los elementos que nos permiten la continuidad, porque es un poco la consigna del trabajo final, ¿no?, de poder construir la continuidad, porque la fragmentación se puede construir de muchos lugares también, y está muy bien como recurso, pero en este primer como objetivo, digamos, en estos primeros acercamientos de montaje, es muy importante que ustedes puedan construir la continuidad, porque es una de las cosas más complejas en construir, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren trabajar sobre alguna fragmentación, que sea por una decisión y no porque no sepan construirlo de otra manera, ¿no? Que también eso, que ustedes puedan, digamos, tener recursos y herramientas para construir en el montaje. Bueno, ¿qué pasa con el espacio? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Qué es lo que nos permiten? Bueno, ahí tienen un montón de conceptos que inclusive en los mapas conceptuales también están en Aula Web para que ustedes puedan ir indagando, que puedan ir explorando. Y exactamente, ¿qué pasa con los raccords? Muy bien ahí Agustina, lo que decía de los raccords, ¿no?, de movimiento, de miradas, de texturas, lumínicos, los microrritmos, exactamente, las elipsis. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí que ahora las vamos a ir profundizando con calma. Y por último, en estas relaciones, digamos, espaciales, temporales, que también tiene que ver con la duración de los planos, de los nexos entre planos como la puesta en serie, aparecen 2 conceptos que son ritmo interno y ritmo externo, ¿no? Una, digamos, qué sucede internamente con el ritmo de los planos, y qué sucede con este ritmo externo en la asociación entre planos. O sea, este macro que acabamos de hacer, este recorrido conceptual, está muy bueno para que ustedes puedan ir anexando
hilando un poco en la reflexión cuando vayan a responder las preguntas. ¿Por qué? Porque no son cuestiones que van aisladamente, sino que se van vinculando también, y que tienen que ver con decisiones que ustedes toman a la hora del montaje. El montaje no es solamente corto porque queda bien o corto por tal cosa, sino que tiene que ver con decisiones narrativas y discursivas, que obviamente las vamos a profundizar el año que viene con Montaje 2. Pero está bueno que ya, teniéndose estos recursos, estas herramientas, puedan ir pensando en esta cuestión de cuánto nosotros podemos crear desde el montaje, ¿no? Cuánto nosotros podemos construir desde el montaje, y que no sea, porque muchas veces pasa, ¿no? Bueno, después lo solucionamos cuando editemos. Bueno, no, después lo resolvemos. No, que eso sea pensado desde el vamos, incluso antes del rodaje, ¿no? Que sea como una etapa que sea pensada desde el principio, digamos. No sé, por ahí sí me aceleré mucho, Cali, y dije así como un pantallazo todo súper rápido. Ahí hay una duda sobre la unidad 2. Dice, Sí, yo tengo una sí, duda ahí sobre, Luna. lo leo por si se le pasó a alguien. Yo Dale. tengo una duda sobre la pregunta que se vincula con la unidad 2, porque habla de la continuidad visual y sonora, y de ese tema recién se habla puntualmente en la unidad 4. Quizá me confunda, pero no entiendo qué es lo que deberíamos analizar en nuestro trabajo. Y está muy bien, Luna, porque es algo puntual y es muy importante, porque en esta cuestión de lo macro se me pasó, pero tiene que ver justamente con la exploración del fuera de campo. ¿Qué sucede con el sonido? Porque yo, digamos, cuando hablábamos de relaciones, no solamente son visuales, sino también sonoras. ¿Qué pasa con el espacio in, con el espacio off, ¿no? Con esa construcción, porque hay, no sé si en todas las comisiones sucede lo mismo, pero digamos, en muchos de los trabajos que estuvimos viendo acá en Puesta en Común, trabajan mucho el fuera de campo a partir del sonido, ¿no? Entonces es sumamente importante esa construcción. Y sí se vincula en realidad con todas las unidades, pero no solamente con la unidad 4, que tiene que ver con esta cuestión de los ritmos, sino también con las relaciones, ¿no? Porque muchas veces ¿qué sucede qué pasa con el sonido en esos cortes, ¿no? ¿Qué pasa con el sonido en esos empalmes visuales? Bueno, está muy bueno también como para poder explorarlo, y gracias, Luna, porque se me había pasado, discúlpame. Sí, por ahí, para, digamos, para que todos podamos comprender, así rápidamente ver algunas cuestiones, que digo, la unidad 2 era, que Betty recién también hizo referencia, en la que nosotros veíamos los distintos tipos de puestas, o sea, los niveles de representación que analiza fundamentalmente Cassetti di Chio, y que vimos algunos aspectos desde Manovich también. Digo, en estos tres aspectos, en estos tres niveles de representación, si recuerdan bien, que era la puesta en escena, la puesta en plano y la puesta en serie, por un lado, digamos, podríamos dividir a grandes rasgos las dos primeras puestas que pertenecen a una instancia de la producción de un audiovisual que está relacionado directamente con el rodaje. O sea, la puesta en escena y la puesta en plano, digamos, están fundamentalmente no, digamos, son partes del rodaje de un audiovisual. En cambio, digamos, la puesta en serie es lo que para nosotros es el montaje. Digamos, esta posibilidad de unir planos y y establecer una coherencia entre ellos. Por lo tanto, sintéticamente y muy rápidamente, digamos, acá estamos hablando de uno o varios tipos de continuidad visual y sonora. O sea, para establecer esa puesta en serie, inevitablemente tenemos que construir algo que genere un tipo de continuidad visual y sonoro. Entonces, digo, en la unidad 2
y por ahí a grandes rasgos, sin ver estos detalles de las vinculaciones entre planos a partir de la relación, que nosotros lo veíamos en la unidad siguiente, ya estamos entrando, precisamente con la puesta en serie, en este tipo de continuidad, que es también, digamos, es algo que no sé si recuerdan, pero que hablábamos de una continuidad fílmica, que era aquella, digamos, que se establecía a partir de la relación entre los planos, y que era solo posible que se diera, y ustedes lo pueden ir viendo en cada uno de sus trabajos, solo es posible que se vea en una pantalla. O sea, no hay forma de vincular y establecer una lógica, una relación y una continuidad visual y sonora entre diferentes planos si no es a partir de una pantalla. Entonces, por eso estamos hablando de una continuidad fílmica. Claro, y algo que problematizamos Claro. también, se me escapó y ahora escuchándote lo podemos decir también, es que el tema, por ejemplo, esta puesta en escena, puesta en plano, se problematiza con la composición digital, donde ya el montaje se va pensando también en esas instancias, más especialmente cuando se hace todo desde un lugar, como vos decías, ya en pantalla, ¿no? Ya donde la composición no hay una instancia casi de rodaje, o si la hay, es mixada con la animación, por ejemplo, entonces ahí problematizamos un poco también estas instancias. Se De cambió. hecho, mostramos un ejemplo. ¿Hablaste, Maxi? Perdón. Sí, no, como que lo pensé, tipo, se cambia como el orden, ¿no? En lo digital. La puesta en plano por ahí aparece después de la puesta en serie. Claro, Es inclusive el montaje como que ya no es algo, digamos, una instancia final, sino que se tiene que pensar desde el vamos, ¿no? Claro, de la previa, sí. que el proceso de la postproducción también empieza a incluir la puesta en escena y la puesta en plano, Claro. además de la puesta en serie, ¿no? En Exacto. lo que veíamos, el ejemplo de Blade Runner 2046. Digo, el Totalmente. ejemplo ese que veíamos eran en el momento, la parte del rodaje, lo único que se veía era sobre un croma, un personaje que hacía algunos de los movimientos que después se iban a ver, pero que se terminaban de completar en esa postproducción. Esto ya es una instancia un poco más compleja, se empieza a problematizar desde otro lugar, como decía Betty, y que al menos en los que me tocó ver a mí de los trabajos que se han realizado, bueno, todavía nadie lo incluyó. O sea que por ahí no lo van a tener que analizar desde ese lugar, pensando en el momento de analizar algunas de estas instancias en sus trabajos. Yo tengo un grupo que trabaja justamente en montaje vertical en función de pantalla partida, no todo el tiempo, pero lo usan en momentos puntuales, y que también trabajan un poco ahí, no quiero spoilear, Bueno, pero claro. es muy interesante porque también trabajan una Sin cuestión spoiler no se puede hablar de cine, Betty. sí, Si es no, verdad. Es verdad, es verdad. No sé si por ahí, porque vi que estaba en grupos, y por ahí quieren comentar un poco sobre eso, sobre cómo utilizan esta cuestión, problematizan esta cuestión de la puesta en plano y la puesta en serie en función de esto del montaje horizontal y el montaje vertical que hacen con la pantalla partida. No quiero mandar al frente con nombres porque ¿Se me escucha, Betty? Sí, se sí. escucha perfecto. Ah, bien. No, nosotros utilizamos el recurso de pantalla dividida para generar elipsis indefinidas durante el montaje y sistematizar, construir el mismo espacio, o sea, dentro del mismo espacio físico, distintos espacios fílmicos, o sea, en momentos distintos. Eso, y sobre todo para acortar el tiempo, o sea, en lugar de dilatarlo, lo terminamos comprimiendo y generamos relaciones temporales entre el espacio que está a la izquierda y a la derecha, sobre todo con récord de movimiento. Está muy bien explicado. Bueno, ahí ya empezaron a fundamentar algunas cuestiones, ¿no? Mantienen continuidad,
porque trabajan la continuidad, eso no lo pierdan de vista, pero además trabajan este recurso para generar algunas elipsis temporales que van trabajando con la pantalla partida, ¿no? Entonces está bueno esto de la derecha a izquierda, de cómo van enlazando, ¿no?, lo que sucede. Fue Nico. Sí, no, perdón, no, lo que me olvidé de comentar un poquito era que el primer problema que, bueno, o medio problema de solución que encontramos es que nos referimos mucho sobre el orden de lectura. Eso acá en el mundo occidental va a referir todas las referencias que se hagan de izquierda a derecha, entonces hacerle más fácil la lectura también del audiovisual al espectador. Eso. Sí, y algo que por ahí, que también tiene que ver con el proceso, es que al principio lo pensaban usar todo el tiempo, y después en realidad lo usaron en momentos puntuales, entonces trabajan la continuidad, y estos momentos puntuales sirven como bisagra para no perder el eje y poder explorar otras cuestiones, ¿no? ¿Vos ibas a decir Sí, algo? ese consejo nos sirvió un montón. No, yo lo que iba a decir es que por ahí, antes de seguir avanzando, si alguien tenía alguna otra consulta respecto a esto, alguno de los temas que se tiraron, así, si no, después empezamos a trabajar un poco ya con el documental. No es que después no puedan preguntar nada, pero bueno, por ahí lo podemos ir. Ya que hicimos así como un paréntesis. Claro. Demutense directamente. Ritmo interno y ritmo externo. Vos, Maxi, le dijiste que se desmuten, ¿se dice así? Sí, Bueno, sí. Desmutear. desmutear. Bueno, bien. Bien. Sí, por ahí podemos hacerlo, va a ser un poco más dinámico que callarnos y esperar a ver si alguno tiene una consulta escrita. Antonella. Ritmo interno, ritmo externo. Bueno, fue uno de las... No, el último tema que vimos, ¿no? Lo que pasa que fue un día, me parece que no anduvo muy bien, ¿te acordás? El aulas web, entonces no se podían conectar, así que hubo Fue el menos día que gente. se No sé si cayeron después- las redes. Claro, Ese las día. redes, fue ese día, sí. Bueno, de hecho ese día hubo un ritmo interno en el Zoom Bastante lento. y otro externo de todos aquellos que quedaron afuera, claro. No, Antonella, no, mirá, cuando se abordan las cuestiones estas de ritmo interno y externo, hacemos alusión directamente, lo dijo hace un rato Betty, digamos, o entendemos por ritmo interno, digamos, todo aquello que se da hacia el interior del plano. O sea, en esta instancia no pensamos en los cortes, no pensamos... Y ahora en el trabajo del documental de Betty vamos a ir viendo, porque hay momentos, digamos, en donde se puede apreciar bastante, me parece, estas cuestiones. Y entonces decía que era ritmo interno, olvidándonos un poco de la cuestión de los cortes, de los momentos de corte, de las relaciones entre los planos, de todas estas cuestiones que hemos estado hablando y que hemos ido desarrollando a lo largo del cuatrimestre. Contrariamente a eso, es lo que se va, lo que se establece y lo que se va dando dentro de un plano, dentro del plano que nosotros generamos en el montaje, y que le damos determinado desarrollo, en donde va a tener un principio, se va a desarrollar ese plano de diversas formas, porque como ustedes saben, digamos, los planos son muy, muy diferentes uno de otro, y va a tener un final. Digo, todo este desarrollo se da con diferentes movimientos internos que están dados por esos movimientos visuales
y los movimientos de las acciones. Todo aquello todas aquellas acciones que suceden en ese interior del plano le van a otorgar determinado ritmo a ese plano, que es lo que nosotros denominamos ritmo interno. Y todos los movimientos visuales, que son aquellos que se generan a través fundamentalmente, digamos, a través de los movimientos de cámara, también le imprimen de diferentes ritmos a cada uno de los planos. Entonces, cuando hablamos de plano interno, hablamos específicamente de eso, de lo que sucede en ese interior, de los pequeños movimientos que se dan ahí, de las diferentes relaciones que se establecen entre los actores y los objetos, entre diferentes actores, pero siempre pensado hacia el interior del plano. En cambio, el ritmo externo, y para decirlo como lo dice Rafael Sánchez, es el que determina los cortes. Es aquel que se trabaja en la postproducción, en el montaje, a partir de los cortes. Y esto van a influir un montón de cosas, e inclusive el ritmo interno también está involucrado, digamos, en estas decisiones, y es esta posibilidad de generar un ritmo externo, bueno, no le encontraba la palabra, pero digo, de generar un ritmo externo a partir de esas vinculaciones entre los planos, con determinadas longitudes, determinados tiempos de los planos, que se pueden ir modificando por diferentes factores. Entonces, nosotros establecemos el ritmo externo, digamos, a partir de esa vinculación y relación que establecemos entre los planos. Acá entran un montón de cosas, entra lo que sucede en el interior del plano, o sea, los ritmos internos del plano, las formas de vincularlo con el plano antecesor y el plano siguiente, la forma de articularlo con el sonido. Digo, todas estas cuestiones empiezan a influir y a modificar lo que nosotros querramos manejar desde el ritmo externo. Inclusive, digamos, un poco como la definición de ritmo es el fruto que se obtiene, digamos, de la relación de estos dos ritmos, del ritmo interno de cada plano y el ritmo externo. No sé si por ahí esto sirve sintéticamente como para poder diferenciarlos. Por ahí eso que vos decías hoy, Cali, que cuando veamos la ejemplificación, me parece que va a ser mucho más... me parece que en lo visual va a ser mucho más fácil de entender, ¿no? Porque a veces es como, son dos términos que cuesta, no es que sean difíciles los conceptos en sí, sino que son difíciles en el montaje, porque hay algo que ahí sí hay que poner mucho el cuerpo, en sentir mucho, ¿no? ¿Qué sucede con estas cadencias, con este ritmo? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sentimos que un plano está... que fluye de determinada manera, o que necesita más duración, o menos duración? Bueno, todas esas cuestiones hay que hacernos caso y tiene que ver con esta instancia, ¿no? Con empezar a entender qué pasa con el ritmo, cómo fluye esa construcción que nosotros estamos haciendo, ¿no? Por ahí, como para hacer una introducción en función del documental, y tal vez por eso, para ver si sirve como para empezar a clarificar algunas cuestiones. Digo, me parece interesante contar esto, pensando en el ritmo, ¿no? Recién mientras hablaba Betty lo estaba pensando. La experiencia que tuvimos acá con Betiana en el montaje era totalmente disímil. Digo, Betiana era la directora que había gestado el proyecto, lo había escrito, lo rodó y después se juntó conmigo, digamos, como para hacer el montaje. O sea, sin ninguna distancia. Sin ninguna distancia. Hizo todo ese proceso continuo, sin ningún descanso, digamos, una cosa tras otra, pero a diferencia de mí,
yo no estuve en ninguno de los procesos anteriores. Y sin embargo, digamos, tenía que ponerme a tono con un poco lo que quería hacer Betty, con lo que, más allá de varias cuestiones conflictivas que le surgían a Betty en ese momento por cuestiones que uno, los procesos que uno va viviendo, que empieza, piensa el documental de una manera, lo rueda, en este caso el documental, ¿no? Pero un audiovisual. Hace todo el rodaje y una vez que tiene el material hay cosas que le parece que empiezan a funcionar menos, que no le gustan, digamos. Más allá de todo eso, yo, además porque no fui nunca, tenía que comprender un poco esto de sentir todo lo que había vivido Betty en ese lugar. Y ahora cuando vean algunas de las imágenes me parece que van a entender el por qué estoy contando esto. Porque el mismo lugar tenía un ritmo propio. El lugar tenía una carga simbólica muy particular, muy propia, y me parece que eso se vivía o lo vivieron quienes estaban ahí. Yo no estuve. Yo no estuve en ese momento. Sin embargo, digo, porque esto, yo me hacía con el material, digamos, con lo que traía Betty como material, y lo exponía ahí adelante nuestro. Y sin embargo, sí había algo que uno podía vivenciar, podía sentir y experimentar precisamente desde las sensaciones. Y era el registro que se había tenido sobre el lugar, sobre todo, ¿no? Estoy hablando más que de la geografía, de eso que emanaba precisamente esa geografía, el lugar como tal, con muchas características propias. Y digo, y eso estaba en lo que habían registrado, estaban los planos y estaba casi en la esencia de cada uno de esos planos que habían registrado. Eso fue lo que me ayudó a mí a comprender un montón de cosas, digamos, en cuanto al que esto lo hablamos, y para hacerlo sintético, ahora después lo vamos a desarrollar, y seguramente Betty más que yo, pero digo que nos hizo pasar por varios cortes, tratando de encontrarle, digamos, ese espíritu al trabajo, el alma del trabajo que costó bastante, pero que logró salir gracias a esto que les decía, a que pudieron tener planos que dieran cuenta de eso que emanaba el lugar, y a la vez nosotros, y con mucho trabajo, tratar de lograr que esos planos tuvieran una cohesión entre sí, como para poder sostener el ritmo a lo largo del trabajo, para que pudieran convivir un plano con el otro. Digo, bueno, esta búsqueda fue toda del montaje, y tiene que ver con encontrar eso, con encontrar el alma del trabajo, el alma de cada uno de los planos, y poder transmitirlo y llevarlo al audiovisual en definitiva, en este caso al documental. No sé si lo logramos, pero digo, entre nosotros cuando terminamos relativamente contentos, dijimos, bueno, encontramos lo que buscábamos. Se modificó mucho a lo largo del desarrollo, que fue un desarrollo como de un año, hoy no nos acordábamos ya de cuánto Sí, era. lo que pasa Pero, es que algo que relacionándolo con lo que decía recién Nico ahí en el chat, lo de desapegarse, ¿no?, de las imágenes es muy difícil, digamos. Esto fue un proceso digital de 5 años, de los cuales en esos 5 años tuvo 3 años de investigación narrativa, estuvo el rodaje y 1 año de montaje. Entonces, en todo ese proceso, como bien decía Cali, hay un montón de etapas que te van pasando por encima, la vida te va pasando por encima. Había como un vínculo con las personas y el lugar que emocionalmente te atravesaba. Entonces,
como hablábamos recién, hay algo en la instancia del montaje en que, por ejemplo, si estás muy cercana emocionalmente a las imágenes, las vas a mirar desde un lugar, o como decía Cari recién, las vas a poder mirar desde otro. Entonces, tener un poco de objetividad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no, lo que sucede es que, por ejemplo, no te podés abstraer todo el tiempo de lo que sucedió en el rodaje. Necesitas tiempo para eso. Y muchas veces después del rodaje ya tenés que ponerte a montar, porque tenés que cumplir con ciertos plazos, más si esto está en el marco del Inca. Y estuvo muy bueno porque a mí también me ayudó, digamos, primero que digamos, no solamente en el rodaje hubo como un equipo que la verdad que fue maravilloso, sino también en la etapa del montaje se conformó un equipo, donde teníamos como algunas reglas, ¿te acordás, Cali? Eso estaba bueno, digamos, bueno, primero, hacia dónde queríamos ir, que me parece que estuvo buenísimo porque nos permitió empezar a decir, bueno, por acá, porque había también una cantidad de material terrible, muchísima cantidad de material. Material que en el documental sucede algo diferente de lo que sucede en una ficción, que por ejemplo personajes que durante la investigación narrativa no habían sido muy, digamos, habíamos pensado tener un ratito nada más como una entrevista en el lugar y demás, después terminaron siendo un leitmotiv, digamos. ¿Por qué? Porque se despertó algo de ese vínculo que antes no estaba. Y eso también hay que sentirlo y después poder llevarlo al montaje. Me parece que también esas cuestiones de poder decidir, y algo que teníamos, me parece que eso que es interesante, como teníamos una regla, ¿te acordás, Cali? Que todo se prueba. Es porque también teníamos como naturalizado si funcionaba, no, todo se probaba, ¿te acordás? Porque eso también estaba bueno. Bueno, creemos que puede funcionar, pero probémoslo. Y si no creíamos, también lo probábamos. También eso nos llevó mucho tiempo, ¿no? De poder probar cosas, explorar, Sí. porque también hay instancia de eso, de búsqueda. Y por ahí ya ponemos, por ahí podríamos poner el comienzo, Sí, dale. pero vamos, no sé cuál tenía primero, qué tenías pensado, Betty, pero En el orden, como, ¿eh? en el orden que hablamos, por ahí la primera parte, si vos querés. Porque, bueno, como síntesis de esto, digo, nosotros, de esto que decía recién Betty, primer corte Betty, que nosotros hicimos un primer corte que era el más cercano al guión, Sí. que lo terminamos desechando muy rápidamente, sobre todo Betty, digamos, que era la que tenía, la que tenía que estar conforme con lo que se hacía, y que duraba 2 horas, o 2 horas 30, no me acuerdo. Era una eternidad. Al que sentábamos ahí al lado nos mataba, pero para que viera el material. Y terminó siendo un trabajo de 1 hora 10, por ahí. Sí, 1 hora 6. menos, sí. Una hora 10. Una pregunta, Cali y Betty. Y Perdón. totalmente distinto, digo, casi totalmente distinto, como dijo Betty, perdón. Claro. O sea, fue un proceso muy largo y muy discutido en el montaje. Por eso por ahí nos resultaba también interesante esto de mostrarlo y empezar a conversar algunas cuestiones. Van a ver, y se van a ver en distintos momentos, que hay diferentes escenas muy diferentes, o sea, secuencias muy diferentes, con diferentes ritmos, con diferentes tipos de trabajo de montaje, y mucho lo estoy pensando en función de cómo empezaba Betty hoy la clase, con el tema del momento del corte. Y digo, mucho de eso estaba determinado por lo que daban los mismos planos. Esto que daban los mismos planos nos proponían determinados momentos de corte. Y espero que ahora cuando lo veamos esta primera parte vayan viendo o vayan dándose cuenta de estas cuestiones que les estamos diciendo. Digamos que el mismo material, y que me parece que es lo interesante, es encontrarle esa lógica, que el mismo material iba proponiendo diferentes tipos de montar las escenas, o diferentes formas de montar las escenas. Bueno, después lo seguimos. No sé qué ibas a decir, Maxi. Yo no quería Solo quería preguntarle mirar. si tienen idea cuántas horas tenían de material.
o más o menos cuán tipo todo pegado. 14 eran, ¿no? Betty. Ay, no sé, pero era muchísima cantidad de horas. En este momento, sinceramente, no lo recuerdo, pero era muchísimo, muchísimo, muchísimo material. Fueron 17 días de rodaje casi, de todo, de jornadas casi completas, ¿no? De material filmado, entrevistas, un montón. Tremendo. Hay que, porque, o sea, complicado tener tanto material y tener que llegar a una hora, ¿no? Sí, y Profe, como decía Cari, había diferencia ahí en los materiales. Eran como que competían entre sí por momentos. Claro, tremendo. profes, yo tengo una duda que puede llegar a ser medio boba. En un documental, ¿se hace un storyboard previo? En realidad, hay algo que, bueno, hay con varias cosas en el documental. Primero que depende de lo que vos quieras construir, pero hay algo que vos podés planificar mucho en una ficción y demás, pero en un documental también vos tenés que tener una estructura narrativa, saber más o menos cómo lo querés construir realizativamente, etcétera, pero también tenés que estar preparada para lo que suceda ahí, poder captar, porque hay un montón de cosas. Por ejemplo, esto que contaba recién Cali, lo que proponen las imágenes, por ahí en la investigación narrativa era otra cosa. Y ese día, hubo un día perfecto, porque el agua estaba quieta, porque estaba nublado, porque el personaje estaba predispuesto, cosa que no pasaba antes, y tenés que aprovechar. Entonces, ahí eso es azaroso, pero si vos sabés muy bien qué es lo que querés construir, cómo lo querés construir, lo vas a saber aprovechar. Por eso muchas veces se escriben guiones en el documental y demás, pero a veces se utiliza un formato que es más tipo estructura narrativa, donde vos mezclás partes de lo que es el guión literario y también a veces marcás cuestiones de la apuesta técnica para dar a entender cómo lo que vos te gustaría construir. ¿Sí? Entonces se hace como una especie, por eso ya se llaman tratamientos narrativos, donde es una mezcla de narración y propuesta estética, o estructura narrativa, ¿sí? No es tan determinante como un guión de ficción, por ejemplo, ¿no? Que vos ya tenés mayor control ahí. Hasta cierto punto, ¿no? Porque digamos que hay cosas que también aparecen en rodaje y hay que aprovecharlas. Pero el documental lo que tiene es que es más azaroso por esta cuestión, ¿no? Ahora, y yo acá problematizo algo que vamos a ver el año que viene. ¿Qué pasa si yo hago algo que se llama película de montaje, donde todo el material es de archivo? Chan. Ah. Es otro tema ahí, ¿eh? No me voy a adelantar lo que vamos a ver el año que viene, pero es otro tema eso. Por eso a veces depende de lo que se quiera hacer, lo que se quiera Te trabajar. van a olvidar igual porque vos falta un año todavía. Falta un montón. ¿Le pongo play nomás? Sí, sí. Dale, dale. Ok. Así nos da material para discutir.
El terraplén estaba tan lleno y era tan alto. Y había tanta agua atrás de ese terraplén que te podías imaginar de ver la cantidad de agua lo que iba a pasar el día que se reventara. El día que se reventara no quedaba nada. Yo siempre decía ni las estrellas, nada no va a quedar porque se lleva todo y así se llevó todo. Sí, se llevó todo. Fue terrible. Porque vino con mucha fuerza y un agua muy pesada es el agua esa salada. Y así se llevó todo, sí. Pero era tanta la cantidad de agua. Oh. Lo que habrán luchado todos de Pecuén para poder sostener ese terraplén para que no pasara lo que pasó. Muchas lágrimas se llevó ese terraplén cuando se rompió. Cali, ¿querés que analicemos hasta acá? Por ahí, porque vi que había algunos mensajitos en el chat, la dirección de fotografía la hizo otro docente de la Facu, que se llama Nacho Isiurieta, creo que está en ILU 2, ¿no? ¿Confendo? No me acuerdo si está en ILU 1 o 2, que es un gran director de fotografía, ¿no? Digo, porque también es docente de la Facu, y bueno, y la música no está puesta después. La música fue compuesta conjuntamente con las imágenes, digamos, con un músico que se llama Lolo Micucci, que es de La Plata, pero está viviendo en Capital, y él se inspiró, digamos, en las imágenes, iba a ser algo mucho más cortito y terminó siendo una obra muy larga, que obviamente no la usamos toda, pero digo, no es algo que está puesto, y que hay algo, y que las imágenes están puestas en función de, sino que está trabajado conjuntamente. Esto es importante también, ¿no? Ahí preguntaba, había una manito levantada, me parece. ¿Se Sí, puede ver yo. completo ahora en Octubre TV? Todavía está en Octubre TV. Si no, cualquier cosa, si no la pueden ver, nos dicen y la ponemos en un link ahí en Aulas Web, si tienen ganas, pero se puede ver online por Octubre TV. Yo lo que quería comentar, porque que me pareció, o sea, por lo que contaba, como que me pareció re artístico, por así decirlo, muy como poético, las tomas, eh, y no tan documental, y como que me re gustó eso, como los movimientos del agua mientras la mujer iba contando y cómo acompañaba la música, que por ahí no es muy típico de documental y como que me pareció re mil creativo. Ahí hay una trampa, no sé si decirla ahora o después, pero que tiene que ver con la puesta en escena. Porque nosotros construimos el regreso de los habitantes al lugar, entonces eso fue planificado, fue trabajado. Por ahí lo que sí
era más documental, era la cuestión de que era un tema real y fueron las palabras de las personas, pero después el resto era una apuesta. Por ejemplo, lo de la canoa es una apuesta. Estas imágenes, bueno, el lugar es muy especial, ojalá que algún día lo puedan conocer, pero digamos, hay todo como una cuestión pensada desde la belleza de las imágenes en contradicción con la historia, que es muy dura y que representa mucho dolor. Dos Entonces, cosas, Betty. sí, perdón. No, precisamente por lo que estabas diciendo. Una, que el amigo de Maxi fue de Maximiliano Luce. Fue al lugar hace un par de semanas, que me parece Mirá. interesante porque es atractivo, llama la atención y uno le dan ganas por ahí de hacer esos viajes. Y otra que decía Marco, recontrasta lo bello, y que fue una de las ideas, una de las discusiones de cómo iniciar el documental, ¿no? Dice, recontrasta lo bello de las tomas con lo trágico de lo que pasó. O sea, me parece un poco lo que buscábamos era, porque yo ya les dije, yo no estuve en el rodaje y me encontré con eso que habían generado, que era bellísimo, y de qué manera nosotros teníamos la duda de cómo presentar el lugar, un lugar, digamos, tan raro, tan enigmático, o sea, de qué manera nosotros íbamos a empezar a descubrir eso que después, bueno, si se sigue viendo el documental se va a ver que fue re trágico, ¿no? Pero bueno, fue parte un poco de la decisión de ese comienzo, y fue un descubrimiento, que una de las cosas que decía Betty, de que el personaje de la canoa no estaba pensado como el leitmotiv, como que iba a transitar todo el documental, sino que estaba pensado para un momento nada más, y terminó siendo el que unió todo, ¿no? Es el leitmotiv al cual recurríamos para hacer esas recorridas. Ahí Victoria quiere hacer una consulta, me parece, Cali. No, sí, era más que nada una observación, y coincidiendo con lo que dijeron Costi y Marcos sobre el contraste. Está buenísimo el hecho de que el ritmo de cada toma, ¿no? Si vamos a hablar de ritmo y todo eso, el ritmo de cada toma es muy tranqui, muy lento, y hasta la parte en que está el agua moviéndose para cierta dirección y re tranquila, y que de la nada se escuche como rompe el agua, y es como que en cierto punto te rompe la tranquilidad y te pone atento, ¿no? a lo que puede llegar a contar, y a partir de ahí es como que se cambió el ritmo y se hizo todo un poco más rápido, se puede llegar a decir, incluyendo la voz en off de la mujer que hablaba. Sí, por eso yo hoy hacía también hincapié en el tema de que una vez que lo vean iban a ver a qué me refería hacia dónde nos llevaron los planos, ¿no? O sea, de todo este registro que tenían ellos del rodaje. Porque me parece que fue encontrarle la vida que tenía cada uno de los planos, y tratar de buscar no interrumpir eso que estaba generado en el rodaje, ¿no? Después hay momentos que son diferentes, por eso hoy les comentaba, pero en esto, digamos, fue buscarles esa lógica, ver cómo no interrumpíamos ese ritmo interno. Si vieron, prestaron atención, hoy no me acuerdo quién era que preguntaba sobre interno y externo. Digo, esto fundamentalmente está trabajado sobre la base de esos ritmos internos que proponen que estos planos sean por ahí de más larga duración, tengan su tiempo de lectura, digamos, tenga todo ese desarrollo que van proponiendo el mismo plano, y el desafío nuestro era que no se rompiera cuando lo relacionábamos o lo vinculábamos con otro plano. Entonces que toda esa sucesión de planos nos hiciera parecer como que fuera uno solo, que
eso que se vivía en uno solo de los planos estuviera presente en cada uno de ellos y en la totalidad, digamos, se viviera como uno solo. Sí, y también algo que por ahí está bueno para saber, por ejemplo, que la puesta de estos planos estuvo estudiada también en qué época ir a filmar, en qué horarios, digo, con Cecilia Porta, que ella es de Carué, desde cerquita, y de Pecuén, que es la productora general, y por quien iniciamos todo este proyecto. Yo soy de Pecuén, que es un poquito más lejos. Íbamos en diferentes épocas del año para ver como la luz, cómo se veía los paisajes, porque ese paisaje cambia constantemente. Y nos levantábamos muy temprano para hacer estas imágenes. Entonces había un montón de imágenes que estaban buenísimas. Digo esto porque a veces lo que nos sucede es algo que decía hoy, creo que Nico, más temprano, que es cómo nos deshacemos de las imágenes que nos gustan. O por qué vamos a poner determinada cantidad. Por ejemplo, esta secuencia del amanecer, ¿te acordás, Cali? Que era muchísimo más larga. No, y ahí está, y esto es genial porque es cuando vos no tenés distancia, no, porque este plano tiene que estar porque nos subimos a un lugar, tuvimos 4 horas para hacer ese plano, entonces Cali decía, bueno, sí, pero ¿cuántos más amaneceres va a haber? ¿Cuál es la diferencia entre este o el otro? Digo, en esas, cuando, digamos, también observar, ¿no?, la distancia de lo que funciona y no funciona, y también hacer el duelo de lo que no funciona. Por más que te haya llevado un montón de tiempo hacer el plano, ¿no?, un poco lo que decían ustedes, y en el rodaje, por todo lo que planificaste, pero si después no funciona en el montaje, no funciona. Hay que tomar esas decisiones, y por eso me parece que es fundamental poder trabajar también en montaje en equipo. Digo esto porque muchas veces se piensa que el montaje es algo solitario, ¿no? Y en cambio me parece que es sumamente mucho más interesante cuando se hace de forma colectiva y colaborativa también, en equipo. Me parece que ahí está lo interesante, ¿no? No pensar en algo que tiene que ser muy solitario en la profesión, sino en esto, de poder reflexionar, debatir qué funciona, qué no funciona, probar, ¿no? Me parece que es mucho más, se hace cosas mucho más potentes que si lo hiciéramos de forma solitaria. Claro, eso que dice Soledad, exactamente, o Natalia, ¿no? Yo quiero decir algo, pero yo me lloré todo. Betty me tenía al lado a mí, que yo no tenía nada de apego porque no había estado en el rodaje, si bien reconocía la belleza de cada una de las tomas, pero bueno, no sentía ese enamoramiento, entonces disfrutábamos ahí. Nada, tampoco fue tan así. No, pero era muy gracioso porque yo me lloraba todo porque era re emotivo y cada vez, pero no funciona. Entonces hacer el duelo de que tenía razón él, no funcionaba, ¿no? Entonces esas cosas están buenas también. Sí, son procesos que obviamente se viven. ¿Alguna consulta? ¿Y el sonido más o menos ya lo tenían definido como para orientar a quien lo realizó después? El sonido, bueno, un temita con el sonido, porque si ustedes van al lugar van a ver que visualmente es repotente, pero sonoramente es repotente. Lo que queríamos era construir el silencio de ese lugar. Y creo que vos, Cali, lo habías dicho en otras clases, que el silencio justamente no es la ausencia de sonido. Hay que construir el silencio. Entonces es muy difícil, porque hay que construir con texturas, y la captura del lugar era muy ventoso el lugar, entonces muchas veces el sonido que se capturó casi no sirvió. Entonces Ezequiel Martini, que también creo que está en sonido, no sé si actualmente estará como ayudante, pero en esa época estaba como ayudante de Germán, en la cátedra, digamos, de Germán Sudace. Ezequiel lo que hizo fue mucho de construcción de sonora, digamos, de hacer mucho el sonido en la post, porque mucho de lo que se capturó, que lo hizo Fabio, algunas cosas se usaron, pero muy poquitas, porque era un lugar muy ventoso, no hay
casi reparo, entonces es bastante complejo, digamos, el lugar, y algunos soniditos se iban capturando después como a modo de texturas, ¿no? Entonces, bueno, lo que iba sirviendo, más lo que él podía hacer con Foley, más lo que se iba construyendo, pero la idea, algo que trabajamos mucho con Ezequiel, es que no quería perder la esencia del lugar. O sea, que ese sonido, por más que estuviera construido, que fuera la esencia de ese espacio. Esa cuestión de que vos llegás y es atronador el silencio. Hay una textura sonora del silencio que es tremenda. Entonces, se construyó desde ese lugar. Por eso, inclusive la música, ahora no sé si en este caso, pero si alguna vez lo van a ver que hay un montón de partes que parecen pájaros, pero en realidad son instrumentos musicales, que está trabajado de esa manera, es como una sinfonía que se armó ahí también, ¿no? A nivel, el sonido está muy, muy trabajado también, tanto como la imagen. ¿Vemos otro pedacito, Betty? Dale. Me parece que este pedacito es uno de tus favoritos, me parece, si no mal no recuerdo. Esto es la sobadora. Yo le llamo la maestra porque es mi segunda mamá. Es por ahí un poquito más que una máquina para mí. Nací prácticamente con ella porque mi viejo la compró en el 76 y ya la compró usada. Y si bien hemos comprado sobadoras nuevas, las terminamos desechando porque siempre nos quedamos con la maestra. Sin esta máquina no podría ser las tapas de empanada. Que el orgullo más grande mío es que me sigan diciendo: estoy comiendo las mismas empanadas que hacía tu viejo hace una pila de años atrás en Epecuén. Porque mi viejo me enseñó a manejar esta máquina, me enseñó a hacer las masas, las tapas y haces todo. Esto, digamos, que es el corazón de la pizzería. La maestra, mi chiquita. Mi viejo arrancó, como cualquiera que no era del oficio, de una receta. Hubo gente que vino y que le contó algunos secretos, todo, y siempre fue cambiando, buscando, sacando, poniendo 3 vueltas más, 2 vueltas menos, hasta que logró hacer una tapa que nos convenció a todos. Y los rellenos básicamente también. Son, digamos que son creaciones de la gallina verde. Y bueno, no hay duda que a la gente le sigue gustando, pues gracias a Dios seguimos trabajando. Y el rédito más grande es cuando vienen y te dicen: che, qué rica las empanadas que comí anoche.
Y esta luna, mi viejo quiso que se quede acá, porque dijo que miles de personas iban a sacar fotos. Jamás soñó, ¿no?, que así se van a sacar fotos, pero acá está, viejo, la luna, quedó acá. Cali, ¿querés que hable un cachito de este montaje? No, porque bueno, es otro estilo también de montaje. Primero lo de las texturas, ¿no? Que es la parte que me parece que más te gustaba vos del óxido, ¿te acordás cuando trabajábamos las texturas? Y bueno, y después las empanadas, que me parece que, excepto, bueno, yo soy vegetariana, pero me parece que a varios que les dimos un poco de hambre. Y ahí ¿quién fue que puso? Ahí Constanza, no sabés lo rica que son, además. Que les daba hambre. Ah, bueno, las probé, yo estoy mintiendo, yo no las probé. No estuve. Sí, bueno, como decía Betty, esto, digamos que tenía un criterio totalmente diferente a lo anterior, como vieron, y que tiene un... si ven todas las partes de todas las entrevistas, tienen un concepto más o menos semejante. Desde la puesta en plano, digamos, que se utilizó, y desde las características de montaje que utilizamos. O sea, ya los planos son por ahí más cortos, buscamos más los detalles, digamos, que contextualizaran los ambientes donde estaban cada uno de los personajes en la actualidad y la relación que tenían con su pasado en el Pecuén, ¿no? En este caso, si lo escucharon, bueno, él dice que se fue muy chiquito de Pecuén, que fue cuando se inundó, y todos los recuerdos los tiene más que nada con el padre o con gente que estaba relacionada con el padre, que también hacía esas empanadas, ¿no? Y me parece que, bueno, tratamos de utilizar un criterio más o menos semejante, Betty, en cada uno de los entrevistados, y de tratar de recorrer estos lugares al cual habían pertenecido. Quedaron afuera un montón de personajes, Betty. Hubo personajes que ni usamos al final. Pero... un montón de secuencias también ficcionadas, que también quedaron afuera, que pertenecían como a una idea original que después lo llevamos adelante y no funcionó, y quedó había otro leitmotiv pensado anteriormente, y después quedó Gustavo, que es el hombre de la canoa, que la verdad que justo nos tocó un día mágico para filmarlo, rodarlo. Él estaba muy predispuesto, y la verdad que fue mucho más potente de lo que habíamos pensado originalmente, ¿no? Claro. Ahora, y antes... ¿Sí? No, iba con el fragmento que quedé... me pareció tremenda la parte de la luna esa. Me pareció muy bueno de que si no ponían antes el fragmento que él contaba de la máquina, seguramente eso por ahí no movía tanto como mueve con todo el fragmento previo, tipo los violines, eso recontrafiloso, después la máquina como más que cuenta del padre y todo, y ahí cuando va a la luna, ahí me parece que estuvo buenísimo puesto, porque si no se hubiese entendido. Si hubiesen puesto lo de la luna directamente, o después de la parte de los violines ponían la escena de la luna, no tenía ni un 5% de la fuerza que tuvo ahora, me parece. Y hubo pruebas, Maxi. Mirá. De diferentes formas de armado de esa. Sí, cómo funcionaba mejor. Claro. ¿El conjunto de las tres o la...? ¿Cómo fundamentalmente del panadero, no me acuerdo con lo anterior, no me acuerdo. Pero claro, porque hay secuencias funcionaba primero la luna, la fuimos cambiando de lugares, si la presentación era a partir de ahí, y después íbamos a mostrar
la panadería, iba a decir, no, donde hacen las empanadas, Sí, o bueno, esta decisión que fue al revés, esto que decís vos, Maxi, digo, y fue un tema de debate también. Sí, sí, se Y nota digo, que igual que Sí. está pensado y repensado, se nota. Y lo anterior, o sea, la pequeña escena esa anterior con los pichigatos esos que van marcando, digamos, cada uno de los cortes, digo, esto por ahí nos parecía interesante porque marcarlo, porque la construcción es totalmente diferente a lo que vimos al comienzo. Si bien ya desde lo sonoro y si bien están trabajados con ritmos musicales, en el comienzo teníamos todo mucho más aletargado, es esa propuesta de llevar estirar los planos y que, digamos, se desarrollaran internamente en lo rítmico, más que nada. En este caso era una sucesión de planos fijos, de detalles, y que tratábamos de armar, porque esto se da en 2 o 3 oportunidades, Betty, ¿no? Porque está Sí. el otro sí, creo que son 2 o 3 veces. Medio Está lo de la- En donde recorremos, claro, en donde recorremos objetos, qué sé yo, Hay texturas distintas, cosas algunas son más de arrumbadas. mosaico, claro. La de los árboles, digamos, recorremos árboles secos y en cada uno de esos el criterio era digamos. La mayoría son planos fijos, en donde lo instrumentábamos generalmente a contrapunto de lo musical, ¿no? O sea, en donde nos marcaba el ritmo externo, porque vieron que que no pasaba nada internamente, digamos, en los planos, sino que estaba la articulación entre ese sonido musical, digamos, que se generaba en cada uno de estos momentos y la variación de planos en función del contrapunto que se va dando con eso. Me gustaría hacer una consulta, a ver si se dieron cuenta de algo, porque hay un recurso que después en el documental se usa bastante, que tiene que ver con el montaje vertical. ¿Se dieron cuenta cuál es? De paso contesto que sí, comimos empanadas, yo comí de humita. Porque como soy vegetariana, exactamente. Bien, La Iago. foto, muy bien ahí. Estás aprobado, Iago. La foto... del... Mira, si tuviéramos empanada te daríamos una de regalo, mira, porque estuviste muy bien ahí, Iago. La foto, digamos, no queríamos usar imágenes de archivo dentro de, como si fuera una secuencia de fotos, no queríamos usarlo de esa manera. Entonces pensamos, de hecho la idea de la foto nos la dio una de las personas que entrevistamos, que fue al lugar con un montón de fotos, iba por el paisaje diciendo, acá tengo, mira esta foto, y sacaba y nos dio la idea de hacer ese mismo recurso, que esta persona lo iba mostrando el Pecuén, hacerla para el documental. Y que es una persona que después en el documental está con un camioncito. Y entonces armamos un montón de fotos que se veían de igual manera, buscamos la mejor mano, digamos, que no tuviera ni pintura ni nada, que sea lo más natural posible, para jugar con esta cuestión de las capas, digamos, de develar el antes y después a partir de una puesta en plano. Pero la lógica tiene que ver justamente con esta superposición de capas, ¿no? Que hablábamos hoy del montaje vertical. Si bien es una puesta en plano, digamos, ese montaje de cómo va develando una capa sobre la otra está pensado de antemano y tiene que ver con esta instancia también de construcción. Claro, exactamente, sí. Después, en la época esa, porque fue hace unos años, digamos, antes de Instagram, ese fue un recurso, había gente que hacía, después vimos referencias, pero que lo hacía con fotos familiares, digamos, ¿no? Como el antes y el después, que después aparece mucho a veces en TikTok, ¿no? Con algunos desafíos como la foto, ¿no? De antes y la hora.
Bueno, eso aparecía antes con muestras fotográficas. Pero Instagram no lo vi porque la verdad que en esa época no existía todavía Instagram, pero bueno, es cuestión la voy a googlear y voy a ver si lo encuentro. Sí. Para chusmear, digamos. Y algo que también con estas secuencias, como para lo de la continuidad en la pizzería también, ¿no? Eso también, los movimientos, cómo se pasa, ¿no? De un plano a otro, digo, también tiene que ver con algo distinto a lo que veíamos anteriormente. Claro, justo iba a decir, digo, la chiquita, como le la amasadora esa, la que la llama la chiquita, no la vemos nunca completa. Está, digamos, la forma de mostrarla fue con el recorrido de las cámaras y fragmentada, digamos, en varios planos. Alguno por ahí un poquito más abierto, pero nunca, digamos, se utilizó, digamos, se pensó también en eso, inclusive por cómo venía, digamos, la escena anterior de toda la fragmentación de los objetos que íbamos descubriendo en el... Que algunos tengo entendido los mintió Betty y los puso y los filmaron, pero no importa. Que se fueron encontrando ahí en la geografía de Pecuén. Y Eso también puesta cómo en funciona, escena. ¿no? Digo, cómo funciona la voz del personaje, un poco lo que preguntaban hoy con el tema del sonido, ¿no? Ahí, que va hilando todo, es el voz del personaje. Totalmente, sí. Está en off, sí. Sí, hay una parte que está en sincro, nada más. Sí, muy poquita, sí, Muy es poquito. verdad. Pero ahí es como se articula, cuando hablamos de la articulación, cuando decidíamos, bueno, lo que dice, lo hacemos en off y hacemos el recorrido de la máquina, o recurrimos al sincro viéndolo constantemente a él, hablando. Bueno, ahí se decidió que en muy breves momentos, digamos, íbamos al sincro y aprovechábamos para hacer el recorrido de la máquina, porque él está hablando de las empanadas y todo eso, y de la máquina misma, de la chiquita esta. Además, por ahí... Ahí, Ay, perdón. Perdón, Betty. no, Maxi, comenta después, que aclaro un mensajito ahí que quería decir, pero decí, Maxi. No, que por ahí con esto, Cali, que decías vos, de que la mostraron como por partecita la máquina, por ahí, digo, un plano de una máquina de hacer tapa de empanada es como que no tiene nada mágico, ¿no? Como no tiene un misticismo como piola para decir, bueno, está el plano acá de la máquina entera. Sino que Para mí, con lo que me gustan las empanadas, sí. Claro, depende del hambre que tenga. No, pero digo, al mostrarla por ahí de a pedacitos, cobra como mucha más importancia el relato, la historia, todo lo que cuenta, como que la hace por ahí más misteriosa, ¿no? Sí, porque recorres una rueda que yo ni sé lo que es esa rueda, pero bueno. Claro, pues un engranaje. Sí. Por eso, pero. Y no sabés bien la forma tampoco, entonces te imaginás más de lo que realmente estás viendo, y eso es como que, quiera o no, crea algo nuevo. Es como ver algo en la oscuridad y no saber bien qué es, y te imaginas cualquier cosa. Y depende de lo que va diciendo también, es que va tirando para ciertos lados. Entonces por ahí saber que el viejo que la tenía, que después la gente probaba de esa máquina también, y hasta ahora sigue funcionando y todo, es como que da un misterio más grande al no verla en un plano general, la máquina como es, ¿no? Totalmente. Sí. Ahí están dando cosas súper interesantes con el montaje. No sé si van leyendo. ¿Quieren que lo lea? Bueno, estas cosas son las que tienen que estar pensando en cada uno de los trabajos, ¿no? O sea, cómo lo armaron, precisamente. El de Ludmila, decís, Betty. Sí, y también algunos arriba que hablaban justamente de esta cuestión de... Escuchar los personajes antes, sí. No sé si llegué a leer a todos, pero en uno, por ejemplo, decían lo de la emotividad de las imágenes,
que por ahí eso fue toda una cuestión, porque si ven, si lo ven todo el documental van a ver que no se cae en muchos golpes bajos, en realidad se evita eso. Lo que pasa es que tiene una progresión que por momentos pasa esto del quiebre del personaje porque es el encuentro con su papá en el lugar, pero muy pocas veces usamos eso, digamos, y era muy emotivo porque quiero por ahí esto para que ustedes entiendan, el protagonista, o sea, el que hace las empanadas no iba a ser él, sino su papá. Pero el mes antes de que pudiéramos filmarlo, digamos, fallece el papá. Entonces, él pasa a ser el protagonista, por eso había todo como una relación y un vínculo ahí muy, muy, muy cercano y se quiebra por esa situación, pero evitamos caer en eso, digamos, porque digamos, la historia es muy dura. Recién al final la gente dimensiona, digamos, lo que pasó ahí, porque lo va descubriendo como de a poco, por los retazos, por los testimonios, por lo que ve, porque en realidad las personas van construyendo ese lugar que tiene una identidad, que tiene un sentido de pertenencia, y que lamentablemente ya no existe como lugar, ¿no? Existe esto, que son restos de ese lugar. Entonces, bueno, es como que se va construyendo de a poquito, por eso está bueno esto que ustedes detectan lo del misterio, lo de los planos detalles, de cómo se va construyendo con lo sonoro, lo narrativo, los vínculos, ¿no? Porque todo eso también, como recién decía Cali, ustedes después lo van a tener que analizar en el propio trabajo que están haciendo ustedes con el TP2, ¿no? Ahí creo que Renata quería preguntar algo, me parece. Hola, ¿se me escucha? Sí, Renata. Quería decir que yo siempre leí mucho sobre Pecuén y incluso veía muchas imágenes. Y cuando fui, me costó un montón como darme cuenta de que todo lo que había leído había pasado ahí. Como que te das cuenta que es una ciudad y al mismo tiempo te cuesta entender que en esas calles vivieron personas y cómo fue. Y obviamente las historias de las personas uno no las sabe o no las encuentra tan fácil. Entonces, inclusive cuando fui y vi la luna, me pareció hermoso, pero ahora que sé la historia me dan ganas de ir de nuevo y vivirlo de otra forma, porque humanizás todo eso que capaz que te interesa como algo, como una tragedia, capaz que pasa el tema del morbo y no te das cuenta de que cuántas historias pasaron ahí y qué vivieron esas personas antes y después. Totalmente, Renata, mirá, de hecho a lo que vos decís, que me emociona mucho, porque realmente es algo que nos atraviesa todo esto, ¿no? Que ojalá porque es una historia que como la impronta era que sabemos que con el paso del tiempo eso cada vez está arruinándose más, porque bueno, es muy endeble el paisaje. Entonces, un poco que el documental sirviera para eso también, para la memoria, ¿no? Y muchas personas volvieron al lugar, por ejemplo, hay el caso de una señora que vivió en el Matadero, que recién volvió con el documental, porque no quería volver, después de 27 años volvió, y volvió para contar su historia, recorrer el espacio, y eso también fue como un trabajo que se hizo también en el vínculo con esas personas, ¿no? En esa cuestión humana que vos señalás, y que me parece que también es fundamental. Y cuando muchas de estas personas fueron la primera vez que hablaron después de lo que pasó. Porque no habían tenido oportunidad de hablarlo, ¿sí? Porque a veces se busca a las personas, digamos, que están como más a la mano, entonces por eso nosotros nos llevó 3 años de investigación narrativa, en detectar dónde estaban esas personas, quién no habían hablado nunca, buscamos personas que no hubieran hablado antes, entonces también eso es parte de lo que ustedes también cuando construyen, son decisiones que van a tomar, decir, bueno, qué voces quieren que aparezcan, de qué manera quieren que aparezcan, cómo se vincula con su propia historia. No es solamente elegir, ¿no? Entrevistar a una persona u otra, sino que hacer toda una investigación atrás. Por eso es tan importante, en el documental es fundamental la investigación narrativa, pero yo creo que para cualquier historia que
que queramos abarcar y contar y demás, la investigación es importante, porque si no, partimos de los supuestos, ¿no? Y que a veces no están tan acertados, o por ahí tenemos una mirada muy limitada de eso, entonces también está bueno que investiguemos, porque eso después nos va a dar un montón de herramientas para la construcción, en el rodaje, en el montaje, en la esencia de lo que queremos transmitir, ¿no? Y me fui un poquito, perdón. No, por ahí como para cerrar lo que dice Ludmila, que además el movimiento de cámara lento me pareció que agrega el montaje interno. Si hubiera sido un plano fijo, hubiera sido otra intención por completo. Exactamente, sí. Hoy cuando hablábamos de los movimientos visuales para el ritmo interno de los planos, precisamente una de las características que tienen los movimientos visuales es esto, los movimientos de cámara, cómo, digamos, se posiciona la cámara y se mueve en función del objeto, de lo que estamos mostrando y todo eso. Obviamente, con planos fijos, como pasaban en la escenita anterior, es totalmente diferente. Ahí había un contraste en esas dos puestas, si se quiere. Y ahí Marcos, gracias Marcos por tomarte el trabajo, compartió el link de Octubre TV donde aparece por si lo quieren ver completo el documental. Bien. Y después nos dicen. A ver No, si después mostramos nos mandan. Así que muchas gracias. Vemos otro. Ya vamos a tener que ver el final, me parece, para el lado del final, ¿no? Les vamos a spoilear el final, lamentablemente se lo vamos a spoilear, pero me parece que es otro instante de construcción distinto. Porque es claro, es algo totalmente diferente y ajeno a lo que se venía mostrando y trabajando. Ahí nos odia, ahí sí que nos odia, pero sí, van a ver que sí. ¿Lo pongo desde el inicio de ese plano o lo del minuto 58 clavado, Betty? Ponelo. ¿Este cuánto dura, Betty? ¿Qué es, un minuto más? Ahí. Estás muteada, Betty. Yo estaba rehablando, che. No, por ahí, ¿sabes qué? Te conviene ir más cerquita del 57 para que no se haga tan largo, ¿viste? Ok. Ahí es donde estabas, me parece que acá funciona perfecto si lo querés dejar. Dale.
desde que se inundó y que todo esto estuvo tapado por el agua y que no entendés por qué y que no sabés por qué lo hicieron y bueno, no sé, tratás de pensar que bueno, que si algún día bajara, qué es lo que me voy a encontrar y soñás con encontrar todo igual que lo dejaste, o sea que vas a poder volver a tirarte al agua, que vas a poder recrear todos los momentos que viviste. Eso sería algo que de a poco al ver bajar este agua eh, me da la sensación de que podría volver a vivir. Si pudiera hoy recrear un momento sería poder volver a tirarme de cabeza de alguna parte de ella. Frenamos. Sí, Si no, íbamos a ver todos los créditos. sí, quería que por lo digamos, justo estaba pensando que estaba bueno que vieran algunas, por lo menos las personas que aparecían al principio, porque sin ellas está la bien, verdad sí, sí. sería muy difícil. Algo que comentaban ahí sobre el plano que va caminando, que es bellísimo ese plano. Lo importante que es la construcción colectiva también en el rodaje. Ese plano estábamos con un cansancio muy grande, ya casi como terminando de filmar, digamos, y estábamos sentados, digamos, tomando unos mates sentados ya como para irnos, todo el grupo, y Diana Gómez, que hizo la parte de dirección de arte, teníamos una persona que pensaba en los colores y demás, porque tiene como una cuestión mucho de puesta en plano, digamos, en la construcción. Me dice, Betty, fíjate el reflejo de las nubes sobre el agua. Y era bellísimo, digamos, bueno, de ahí lo hicimos ese plano gracias, digamos, a que como que todo el grupo y el equipo estábamos como muy en sintonía entre todos, pensando en función de encontrar los mejores planos, las mejores puestas. Digo esto porque sin, digamos, el trabajo por ahí
es mucho más horizontal de lo que a veces pensamos. Digo, tuve el privilegio de poder hacer la peli y de dirigirla, pero es un trabajo colectivo, y el resultado de esta peli es eso, es el trabajo de muchas personas que pusieron mucho esfuerzo, mucho tiempo también, y mucho corazón, porque cuando lo vean van a ver que hay mucha emotividad en cada una de las tomas, en el trabajo del montaje, en la narración, así que nada, me emocioné porque hace mucho que no lo compartíamos de esta manera, y entonces cada vez que vas mirando las imágenes vas recordando, entonces bueno, me movilizó un poquito eso, por eso me quedé un poco en silencio, porque fue como más pensar en todo ese proceso, me emocionó un poco eso. El plano del agua. Qué momento. Bueno, eso está filmado acá en La Plata. Primero, el nene vieron que es reparecido, vimos unas fotos de Gustavo cuando era chiquito y era casi igual. Fue Eugenia Raffaelli quien encontró al nene, que es una productora de lujo que ahora está en Tandil, está, ¿no, Cali? Sí. Y lo filmamos en una pileta acá en La Plata que está preparada para buceo. ¿Por qué? Porque necesitábamos que sea muy profunda, que el agua estuviera muy fría, y se hizo muchísima cantidad de veces. Esa es la verdad, nunca y bueno, y la verdad que la cámara estaba con un soporte muy endeble, la verdad que no teníamos tanto presupuesto, pero bueno, sobrevivió la cámara, sobrevivió todo, pero se hizo muchísimas cantidades de veces porque la verdad que no es tan fácil tirarse de cabeza. El nene, la verdad, un genio porque estuvo como muchas horas tirándose de cabeza en una pileta súper fría, porque más fría el agua, más nítida es. Sepan esto, porque tuvimos que averiguar un montón de veces cómo de la temperatura del agua y la profundidad justamente era muy profunda para poder permitirnos el tema del tiro de la cámara, ¿no? Para poder filmar de esa manera. Así que, y que también lo hizo la cámara abajo del agua, también la hizo Nacho, o sea, Ignacio Zurieta, que hoy preguntaban, Fendo, ¿de qué cátedra es? De la cátedra B, ¿no es cierto? B. Y B, porque hoy preguntaban y ahora que Y Ludo-B. Y Ludo B. Bueno, Nacho también hizo cámara ahí, y Tute Ramos, que también hizo abajo de... Betty, por ahí lo más referente a lo nuestro es que esta última partecita, digamos, estaba construida a partir de diferentes raccords. O sea, primero de un falso raccord entre el personaje del presente y su recuerdo en el agua de cuando era chico. Digo, ahí es un falso raccord porque no es el mismo personaje que entra al agua, sino ya con varios años de diferencia, pero bueno, se trabajó ese falso raccord de movimiento y de dirección. Ahí es como que hay una conjunción entre esos dos raccords, y después los de dirección cuando va nadando, ¿no? Un poco, digo, a diferencia, hay otros momentos del documental en el camión, cuando se trabaja, digamos, con algunos raccords de dirección, pero por lo general, digamos, como al menos este documental está construido como se veían los planos anteriores, con planos más largos, en donde da otros tiempos, y la vinculación entre esos planos a veces no pasa por esta relación a partir de los raccords, digamos, da como muchas más libertades para la construcción. En este caso era un ejemplo de cómo se trabajaba eso y cómo se articulaba precisamente con el sonido, ya que, bueno, trabajábamos el sonido de la entrada, a pesar de la distancia en la que estaba filmado el personaje adulto, digamos, se trabajaba con la articulación con el momento de entrada que rompe ahí en el agua, y después el sonido ese del agua, de él nadando, el nenito nadando bajo el agua, ¿no? Digo, esto como características de construcción de montaje de este momento. Si bien fue cortito, digo, me parece que por ahí da como para que se piense eso.
Sí, y aparte ver que como a pesar de que hay diferentes posibilidades que hicimos, que utilizamos diferentes recursos y herramientas del montaje y de la edición, no deja de tener un leitmotiv y un vínculo. Digo, no es que son cosas que están como aisladas, y cada vez estoy más oscura la que me estoy viendo, ahora voy a prender la luz. Pero digo, no son cosas que están aisladas, sino que todas funcionan, y funcionan en el relato. Eso también es importante pensarlo, ¿no? Que lo más importante acá es pensar la funcionalidad de esas decisiones que incorporamos en la construcción del montaje. Me parece que eso es lo más interesante en todo esto que vos decías recién, me parece que tiene su funcionalidad. Entonces, si se tiene claro eso, obviamente que va a funcionar en el macro, ¿no? Del relato, más en un largometraje que hay que sostener todo un relato durante tanto tiempo, ¿no? Y que la escena era diferente, no era con Claro. ese final, así, o sea, se termina siendo el final algo que no lo era. No, porque en realidad... La bicicleta no apareció nunca. ¿Cómo? El nene de la bicicleta, digo, un personaje que recorría no, el glosar, claro. que no apareció nunca, que era el principio y final del claro. Porque el hombre este de la canoa con este final era una escena. O sea, era una secuencia nada más dentro del documental. Y terminó siendo como el leitmotiv de todo el documental. Entonces, este final no era el final original, digamos. Después se planteó, usando ese leitmotiv, que este también fuera el final del documental, ¿no? Y había otro personaje que no apareció, pero bueno, no funcionaba. Rompía un poco con lo que se quería construir. Y a veces pasa eso, hacer caso un poco a lo que funciona, a lo que no funciona, con todo el dolor que eso puede implicar. Para nosotros que estamos en el montaje, que estamos construyendo, y para la persona que después no va a salir, esa es la verdad, porque también ese es otro tema, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer, me parece, en estos casos es lo mejor que creamos nosotros, que aporta a la película que queremos hacer. Esa sería como la lógica, ¿no? Y utilizando una frase que dijiste vos, Betty, ya cuando comenzábamos, digamos, sentir el proceso, o sea, que uno lo pueda sentir y pueda estar atento a ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, y cuando uno siente que hay cosas que no van, que puede ser un plano en el medio de una escena, que puede ser una escena en el medio de una secuencia, que puede ser la secuencia entera en medio de una película. Digo, tener por ahí la suficiente distancia, perdonen, la suficiente distancia como para poder ver esas cuestiones y desde el montaje, digamos, trabajarlo o sacarlo o lo que haya que hacer. Totalmente. No sé si tienen bueno, alguna pregunta, alguna consulta. Aprovechen a Betty, que les puede responder todo, o a los chicos. Y no sé si les sirvió por ahí el encuentro de hoy a modo de repaso, de cómo todos estos conceptos que mencionamos al principio, que tratamos de articular al principio, después tienen una razón de ser al momento de ponerlos en juego con algo que hacemos, ¿no? Donde podemos entender mucho la lógica del proceso también, porque mucho de lo que analizamos hoy con Cali tiene que ver no tanto con lo que se ve, sino con el proceso que hay detrás. Y eso es un poco lo que tienen que hacer ustedes también en los parciales, ¿no? Ah, bueno, me alegro mucho. Así que, porque a veces, no sé, a veces vemos las cosas como más fragmentadas, ¿no? Entonces, bueno, está bueno que hoy... Y la verdad que tuviste re buena idea, Cali, con lo del docu. No sé si por ahí... Por ahí tienen alguna consulta de esto o de otra cosa. Recuerden Claro, que la semana que viene nos entregan. La semana que viene es la entrega del trabajo práctico. Sí. No me hagan caritas. ¿Y eso? Profe, la entrega del trabajo práctico. Y la otra, perdóname un cachito, Eli. Eli, porque se llama como mi hijo, lo toteé, perdón, Elías. Espero no ligar algo de arriba. Y
No, y que dentro de 15 días es la entrega del trabajo escrito. No es todo la semana que viene. Claro, sí, sí, sí. Elías, sí. Sí. O sea, la semana que viene es la entrega del montaje del trabajo grabado y el otro es el trabajo escrito. Exactamente. Ah, genial. Igual tenía una consulta porque yo la semana pasada recién me había matriculado por aulas web en la cátedra. Fue cuelgue mío, me había olvidado totalmente de ese paso también en esta materia. Y aún no me llega como que me aparece en mi plantilla de aulas web que aparezco en esta materia. Por tanto, no estuve pudiendo acceder a las consignas del trabajo. Y Elías, una pregunta, ¿vos en qué comisión estás? Si me decís rápidamente. ¿En la de ustedes? Sí. Deme un segundito. Sí. Comisión 1. En la mía. Sí, ahí ya te veo. Para que ya te pongo y ahí te puse activo, por eso no, y ahí te pongo con la comisión de Cali. Buenísimo, profe. Les pido mil disculpas porque ya sé que no es a esta altura del partido algo para esto, pero entre mudanza que estoy haciendo y cosas de las demás materias tengo la cabeza en cualquier lado y gracias a Dios me acordé de avisarle esto. Mil disculpas y muchas gracias. Ahí ya estás activo, así que ahora podés acceder a las consignas. Excelente, profe. Muchísimas gracias. No, de nada. Yo, profe, lo que quería agregar, que se me fue la compu, no lo puedo decir antes, es que por ahí estuvo bueno la clase de hoy, porque también ver este documental es como que nos sirvió de mezclar como lo teórico que vimos en las clases anteriores y lo práctico que estamos aplicando con el trabajo práctico, y como que para mí sirve como para lo que tenemos que hacer, que es imparcial. Y está bueno en parte ver producciones que hacen ustedes, porque es como que a mí me resirve, porque es como que, bueno, sí, podemos hacer cosas y está bueno ver las cosas que hacen los profes. No, y aparte, claro, y aparte, no sé, pero motiva, ¿no es cierto? Motiva a hacer cosas, motiva... Re motiva, la verdad que les agradezco que nos hayan mostrado esto porque te hace entender que los que trabajan en esta profesión es que realmente lo hacen con pasión, y profesores como ustedes creo que se necesitan en todas las carreras, y más con este contexto de virtualidad, que se pusieron a pilas y buscan todos los métodos posibles para explicarnos una carrera tan práctica con cosas teóricas. Así que yo estoy re agradecida y esta clase me reencantó. Gracias. Ay, qué lindo. Gracias. Hay otra cosa, vieron que, no sé si el resto sabe, pero filmaron una película de terror ahí en el matadero de Pecuén. Sí, sí. Y también filmaron no solamente películas, sino también videoclips, y hay, bueno, publicidades, es como una locación súper usada, ¿no? Y también hay un documental de hace mucho tiempo, cuando recién se inundó, cuando estaba el agua todavía de Pinos Solanas. ¿Vos te acordás cómo se llama, Cali? Que en este momento no recuerdo, donde está... No, eran las imágenes. Sí, ¿cómo se Era llama la película? de Sur, me parece. Ah, bueno. De la película Sur Porque de ahí, Solana. No, o Imágenes del naufragio. Estoy mezclando todo. es que yo no se me hizo una laguna, pero digo por si quieren ver a Pecuén cuando recién se había inundado, creo que fue en el 80 y pico de esa película. Yo tengo un video minuto que además le afané imágenes a Solanas, esas. Profe, ¿no se llama El Viaje? Perdón. El viaje, sí, Ludmila. Sí, el viaje. Si Sí, la otra sí, de sí. Subiela, yo dije cualquiera. Sí, se me hizo una laguna. Y una cosita chiquita antes de terminar, porque ya muchas personas se tienen que ir a acusar. Este documental, les quiero decir esto, tiene dos etapas de financiamiento. Uno que es en investigación narrativa, que en ese momento era una vía que daba el Inca, y después fue aprobado en otra vía del Inca que es de producción, o sea, ya para hacer el rodaje, la post y demás. Les comento esto porque la mayoría de nosotros éramos estudiantes, estábamos en tercer año cuando pedimos el financiamiento del Inca.
Digo esto para que no esperen a recibirse, para pedir financiamientos, para buscar, digamos, mientras ustedes están cursando, mientras están haciendo, preséntense, ya sea en el Fondo Nacional de las Artes, bueno, ahora que este año estuvo Renacer Audiovisual, o lo de Tandil, o lo que sea, el INCO está medio como parado, pero estamos haciendo mucha fuerza porque el año que viene se vence la ley de cine, entonces estamos haciendo fuerza para que se prorrogue, o se decrete otra ley de artes audiovisuales, porque necesitamos proteger nuestra actividad y que nos sigan fomentando. Con otros compañeros a nivel provincial estamos peleando por una ley audiovisual en la provincia de Buenos Aires, porque siempre nos hacen competir con Capital de forma con mucha desventaja, digamos, y somos una de las pocas provincias que no tenemos. Entonces, es importante, digo, que no esperen, que ustedes preséntense todo lo que puedan para pedir, ya sea financiamiento, beca, lo que salga, inclusive en PAR, que son de acá de la UNLP y que sirve muchísimo para estos proyectos. El no ya lo tienen. Lo importante es que ustedes se animen a presentar, que no crean que es algo para otras personas, sino que también es para ustedes, ¿sí? ¿Puedo agregar algo? Sí. Una vuelta, yo hice un mediometraje y después de que se estrenó, estuvimos hablando como medio debatiendo en un grupo de audiovisuales que tenemos sobre el tema de la suerte. Y que decían, un compañero me planteó, no, pero bueno, tuviste suerte, y como que hay actores y cosas que como no hacen nada y tienen suerte. Y yo a ese compañero que no tengo ni idea quién era, vos te tenés que generar tu suerte. O sea, si vos no haces nada, nunca vas a obtener mucho, ¿me entendés? No puedes hacer muchas cosas. O sea, estaría re bueno que todos nos animemos a hacer cosas y a grabar y a hacer. Y también la gente que es de lugares chiquitos. Yo soy de la punta del país donde tipo existe nomás el petróleo y deja de contar. Y pude hacer un mediometraje y la municipalidad y cultura estuvo para mí todo el tiempo, y que no o sea, que se animen a hacer notas y cosas al municipio, que solamente pueden sacar presupuestos, les pueden dar espacios, micrófonos que tiene el municipio, van a poder hacer cualquier cosa. Es vital lo que decís, Buenísimo. Constanza. Y de hecho, por ejemplo, la municipalidad de Adolfo Asina, que es de Carué y de Pecuén, nos dio el alojamiento y el traslado, y enfermería. O sea, gracias a ese aporte también pudimos hacer el documental. Entonces es vital lo que estás diciendo, es muy importante, y para tenerlo en cuenta. Y para la gente que tiene otros, por ejemplo, que tengan domicilio en otras provincias, aprovechen, porque muchas veces donde más se produce para presentar proyectos es justamente en la zona en que estamos nosotros, ¿no? Que es, porque la provincia de Buenos Aires siempre la pone con Capital. Entonces, si ustedes tienen domicilio en otras provincias, aprovechen a presentar en los concursos. Fíjense porque está muy bueno. Y preguntaban por lo de la ley. Hubo un encuentro la semana pasada en Capital sobre eso con las asociaciones, pero se puede seguir, digamos, hay un montón de espacios donde se puede seguir a ver qué va pasando con eso, y bueno, yo si me entero les voy diciendo. Y si quieren después, en algún momento y les interesa, ahora en REA 4 creo que va a haber una charla online sobre la ley audiovisual, ¿sí? con compañeros del foro en la cual estamos trabajando, así que después si quieren les paso bien a ver cuándo sería, o pregunto, y seguramente como es online van a poder participar. No sé si vamos terminando, Cali, porque ya son 10, sí. muchas personas tienen que cursar. Sí, porque muchos cursaban también, no sé cómo estarán. Y si no tienen ninguna pregunta, si no... No.